Muy buenos días a todos los presentes. Un fuerte abrazo desde mi corazón patriota. Estoy verdaderamente agradecido, emocionado por esta oportunidad para la provincia, para la historia regional, para la historia local. Quiero agradecer especialmente a mi amigo Alejandro López, a don Pedro Calzadilla, a la doctora Soto, por sus atenciones, por su cariño, por su apoyo a estos humildes empujes porque la historia sea conocida en todos los niveles. Realmente se lo agradezco infinitamente. Y no solamente yo, se lo agradecemos desde Trujillo. El pueblo trujillano agradece esta oportunidad porque estamos acercándonos a la cancelación de esa deuda de la que hablaremos en este hermoso lugar y en este bello momento. Quiero saludar también a algunos de los amigos que han venido. Mi amigo profesor Hurtado, por allá aparece una Lilia que no conocía. Lilia, bienvenida. El amigo Juan Gámez, que es invitado. Mi querido hermano Rodrigo García Contreras, coronel del Ejército, aquí presente, un entusiasta, amigo de la difusión de la historia y de la discusión de los temas sabrosos de nuestra historia para tomar desde el fondo del corazón esa raigambre y esa identificación que debemos tener todos los venezolanos, orgullosamente. Hay muchas veces que no tenemos la claridad de lo que se hizo, por ejemplo, en el sur, en este momento que estamos trabajando campaña del sur. En las escuelas no nos contaron el cuento completo sobre la campaña del sur, sobre los empujes y sobre la grandeza de Bolívar y Sucre, pero es que Bolívar y Sucre fueron con un grupo grande de venezolanos, mayoritariamente venezolanos, oficiales venezolanos y soldados que fueron a ofrendar la vida por la liberación. Quiero saludar a mi amigo Emir Lara, que está presente aquí. Se me olvidó, no lo había identificado. Bienvenido. Bueno, la idea de esta reunión es con fines de visualizar al doctor Mendoza, al doctor Cristóbal Mendoza, a don Cristóbal, como lo hemos llamado ya en el Táchira, en el Trujillo. Yo soy de la opinión que a personajes como don Cristóbal debemos de llamarlos así familiarmente. Yo creo que, por ejemplo, al doctor Juan Germán Rocio Nieves deberíamos llamarlo Juan Germán, desde el cariño de la grandeza de estos hombres. Y ya que lo menciono, quiero ya presentarlos como los dos hombres de las leyes, dos guerreros de la razón, que a mi manera de pensar deben de estar en un pedestal dentro de los primeros que nos dieron la República. No fueron guerreros, no fueron combatientes de lanza y caballo, pero sin embargo los aportes que hicieron Juan Germán Rocio y Cristóbal Mendoza a la organización republicana creo que supera y que no han sido medidos y no han sido el honor de grandeza para estos hombres no se ha cancelado nunca. Yo, antes de empezar con esto, quiero, aceptar la palabra del profesor Pedro Calzadilla, que me decía: Ubaldo, creo que al doctor Cristóbal Mendoza se le ha hecho no se le ha medido. La República tiene una deuda muy grande, lo hemos maltratado. Se ha sido maltratado por la República durante casi 200 años. Y esa deuda y ese maltrato debemos de corregirlo si somos republicanos. Si sentimos la patria grande, la de Bolívar, y el empuje que hicieron estos hombres, las características de un hombre como don Cristóbal Mendoza, debemos de hacer lo posible. Quiero que sepan que desde la gobernación del Estado Trujillo se está impulsando la idea de llevar los restos simbólicos del doctor Cristóbal Mendoza al Panteón. Yo soy miembro de la comisión, el gobernador Gerardo Márquez está al frente de ese combate. Estamos avanzando.
Ya tenemos el expediente completo, después de muchos días de investigación, de revisiones. Estamos en una fase de visualizar al prócer, primero en Trujillo, porque hasta en Trujillo era un desconocido, porque nos llenaron la historia y las páginas de nuestros libros con los Páez y con los Mariños y con la fuerza de los caballos, que no es que lo diga que fue malo, pero simplemente que la historia bélica, la epopeya se impuso por sobre todo. Y aquellos hombres que usando la razón y usando las leyes y la organización tal vez fueron olvidados por nuestra historia. Creo que, tomando la palabra del profesor Pedro Calzadilla, creo que debemos de resarcir ese maltrato que hemos hecho, y estamos en eso. Y este momento aquí, para hablar del prócer trujillano, está encaminado hacia eso. En Trujillo hicimos una cruzada grande por todos los municipios. La comisión, conversando con los maestros, con los niños. Yo le decía a mi querido amigo, el coronel García Contreras, que el trabajo hay que hacerlo desde ahí. El trabajo tenemos que hacerlo desde los maestros y de los muchachos en la escuela. Y si se trazara un proyecto para que en los municipios se impulsara, creo que, porque es que le vi los ojos emocionados a los niños en las escuelas de los campos, que cuando hablábamos de Cristóbal Mendoza, que era trujillano, que era nuestro, que estaba allí, que había pasado en ese pueblo, que había vivido allí, se toca el nervio, el corazón de la gente, de los maestros, y creo que en eso estamos avanzando para perder el olvido de estos tipos, de estos personajes. Bueno, quiero leer algo que escribí desde mi corazón ciudadano en estos días de tantas revisiones, de tantas investigaciones, en el avance de esta tarea. Lo he llamado Tertulia con un amigo. He terminado haciéndome amigo del doctor Cristóbal Mendoza. Sus cartas, sus papeles y órdenes son parte de una vida plena. Oyéndolo en sus conversas y comparándolo con otros personajes del momento, descubro que el abogado trujillano fue enmudecido a pesar de sus gritos por toda la calle del medio contra los oligarcas de donde provenía. Cuando aparecen nuevos elementos de sus labores, de sus pensamientos, es como colgar obras nuevas en una galería para caminar a su lado, en franco diálogo en la tertulia con tan digno magistrado. Nos cuenta desde los papeles salvados de casi 2 décadas antes del grito de independencia, que tenía mucho trabajo, que no le alcanzaba el tiempo para conocer el humilde corazón de todos los hombres y mujeres naturales de la llanura, que eran muy largas las distancias para visitarlo, como largas las emociones de toda aquella gente desposeída que por primera vez en la vida miraban llegar a un hombre blanco, magistrado, hasta su choza, y sentarse en las raíces del árbol caído al lado del caño a escuchar sus dolores y a entenderse en el lenguaje de Dios y sus quejas. Hay pocas personas de la época de don Cristóbal que, saliendo de la llamada nobleza española, crecido entre las élites, criado para la dominancia como sus ancestros de encomenderos amigos del rey, hayan circulado por entre todas aquellas turbulentas aguas del desprecio social para levantar la bandera digna y humana de la igualdad de toda la gente. Me contó don Cristóbal en estas noches que en su casa de la calle Real de Trujillo arriba, doña Gertrudis rezaba el rosario en el cuarto de atrás donde estaba el altar, y arrodillados asistían todos los esclavos y sus hermanos que ya estudiaban para sacerdotes, y que ante los santos todos eran iguales. Después de un tiempo, en camino por la serranía de Mucuchíes a Mérida, se atrevió a confesarle a su hermano Juan José, que ya era ordenado de cura, que llevaba en su equipaje la traducción del libro de Rousseau, Los derechos del hombre y el ciudadano, y que allí, frente al cielo azul de una tarde de febrero de 1797, encontró a un cómplice para sus sueños por igualar las cargas de la sufrida gente de su tierra.
¿Y qué decir de su alma de hombre enamorado? El ilustre trujillano me ha contado mucho de sus amores, de sus hijos y sus complicaciones de padre. La muerte le llegó temprana a sus damas del alma. Era un héroe civil haciendo nido para la República, andando por los caminos de la tropa emancipadora con sus esposas y sus niños en caravanas de esperanza y resistencia contra los déspotas de Fernando VII. Hay que sentarse en la galería de procedimientos de una vida tan activa y extrañarnos del largo silencio para con el doctor Mendoza. Nos dice: con Páez fue muy duro, porque todos en aquellos cogollos aristocráticos estaban de acuerdo con la separación. Todos pedían reconocimiento para Venezuela y gritaban: abajo Bogotá. Me tocó pararme de frente con la ley, la razón y la palabra. Pareciera temblar la emoción en la tertulia y pensar que casi nunca la razón del pueblo ha ganado la pelea. Quebraron a Páez de la llanura desde la opulencia del rico y le llenaron el saco de corotos de valor material. Dice nuestro Cristóbal: él, que había dicho que nunca actuaría para la división, firmó mi pasaporte para la salida en destierro. Y entonces don Cristóbal me sigue contando sobre aquel trágico amanecer en un día de noviembre de 1826, en el que le tocó cabalgar hacia el puerto de La Guaira entre un piquete de escoltas, y no sabía si eran los tiempos de Monteverde y sus arbitrariedades de 1813 o los avances de Boves con sus matanzas de 1814. Cuando mira el azul del mar, le dice a sus captores: antes fueron nuestros enemigos españoles los que nos sacaron como delincuentes de la patria grande, de la patria querida. Ahora son los nuestros los que pretenden acabar con la alegría de una república. Mendoza no se detuvo en ningún momento de su vida, ni echó para atrás nunca. Llenó de gritos la patria y elevó su volantín de esperanza para la gente y leyes para la justicia social. Es hora de acercarlo, hacerlo nuestro, poner de pie al guerrero con sus maletas de papeles y con sus niños en eterna caravana familiar en la búsqueda de un pesebre y una estrella republicana para su descanso y el bienestar de todos. Boconó, mayo de 2024. Bueno, yo no sé si esto se pudiera convertir en algo muy largo, porque la vida del doctor Cristóbal Mendoza es muy larga. No sé si más bien, bueno, voy a decir algunas cosas importantes de la vida, de la obra. Voy a seguir la recomendación de la doctora Soto, que me dijo que era importante que habláramos del republicano como tal, ¿no? Del hombre al que desconocemos. Porque yo le decía a ella que la vida de Cristóbal Mendoza con sus 3 mujeres y sus 17 hijos es una cosa increíble para una novela de historia, porque existe un marco. Escribí un pequeño artículo, un largo artículo, un pequeño libro, que es la historia de Cristóbal Mendoza desde los ojos de sus 3 damas, contado, la historia de él contada por las 3 mujeres, cuándo se embarazaron, cuándo se enamoraron, de qué murió, en qué lugar, todo dentro de un marco absolutamente documentado, con algunos piquetes para entusiasmar a la gente a la lectura. Creo que es una cosa fascinante, pero esa no es la idea de este momento. La idea es que hablemos del hombre guerrero. Bueno, como ya sabemos, es un hombre nacido de la rancia aristocracia de los encomenderos. El estado Trujillo tiene nombres de pueblos viejos como Mendoza, más arriba de Valera. Hay otro pueblo que no es tan nuevo, pero que es de la zona baja, que se llama Sabana de Mendoza, porque todos esos territorios eran de la familia Hurtado de Mendoza. Ellos eran Hurtado de Mendoza y el Hurtado de Mendoza era pegado, era un apellido junto, como Febres Cordero, que no se separaba. Era el abolengo, era la condición de esa raza, de esa nobleza, entre comillas, porque cuando uno busca la palabra nobleza, encuentra que precisamente no es
la nobleza a la que ellos se refieren, el término como tal. El doctor Cristóbal Mendoza nació en ese mundo, en Trujillo, allá está la casa natal de él, y estudió en Mérida, porque eran una familia con condiciones. Ellos tenían familias en Barinas, aquí en Caracas, habían muchos también de esa familia Montilla de Niquitao, y por lo tanto transitaban, iban y venían hacia Barinas. Él estudia y después va a Caracas, estudia en Caracas y se gradúa de abogado, termina sus estudios en Santo Domingo. Ya desde entonces el doctor Cristóbal Mendoza estaba recopilando documentos, periódicos, informaciones de los enciclopedistas europeos, por supuesto, y avanzando en esa idea que no era propia de hombres que venían de la barriga del monstruo. Por eso yo siempre he dicho que don Cristóbal Mendoza se parece mucho al Libertador, porque tienen un origen parecido. Fueron mariposas que nacieron de una oruga que se arrastraba y que en un momento determinado, en la metamorfosis de la vida, abrió unas alas multicolores para volar sobre América y darle la libertad. Así fue Cristóbal Mendoza. Y también fue un hombre desprendido, igual que el Libertador. Él se termina de graduar y viene a Caracas, se casa aquí con una de las Aristiquietas. No, miento, discúlpeme. Él va a Barinas, se casa en Barinas con una de las Pumar, es decir, de las ricachonas también de la familia, porque él era proveniente del mantuanaje. Y allí, en ese tiempo, estaba de gobernador Fernando Mijares. Fernando Mijares era un español que, según lo que he leído, era un hombre benévolo, de muy buen trato, y que a pesar de que era español y era defensor del rey, pero sí tenía ciertas formas para no ser tan déspota. Y cuando Cristóbal Mendoza llega a Barinas, le ofrecen el cargo de defensor de los indios, defensor de los indígenas. Este es un cargo que yo lo he visto en 2 o 3 lugares, pero que no es común, y menos dentro de un régimen como el régimen de Fernando VII para entonces, y de Carlos IV. Total que él se hace empleado del gobierno, además él es síndico, en algún momento es alcalde. Tenemos los documentos, gracias a Dios, salvados de los casos, de algunos de los casos en la defensa de los indígenas, y es admirable ubicándonos en ese tiempo, ¿no? 10 años antes de la independencia, porque es que una de las admiraciones, por lo menos yo humildemente digo que casi los papeles de los próceres, los documentos de los próceres son después, casi de todo, casi después del 19 de abril. Pero ahí está Juan Germán también, y este señor en esas actividades de defensor de los indígenas, que es una cosa admirable porque los defiende contra las acusaciones de abigeato, contra las acusaciones de crímenes que no cometieron, y él siguiendo los casos, y tenemos los documentos, demuestra y recomienda, porque después de que llega a un veredicto, él no puede sino recomendarle al gobierno español que ya no, que dejen tranquilo, que le den la libertad a esos indígenas por X y ya. También defiende a los agricultores de Guanarito, a los agricultores de las regiones, en algunos momentos a los sembradores de tabaco. Por supuesto que era un hombre de un mantuanaje, origen de mantuanaje, y como tal, pues también tendría sus comportamientos, además de que se casó con muy bien casado desde el punto de vista del aspecto económico, y él tuvo, en esos 10 años, fue dueño de fincas en el Piedemonte andino. Los que conocen la región, en el sector de la yuca, en Barinas hacia Guanare, él tuvo grandes haciendas, también tuvo esclavos, él sembró añil, sembró café y tenía las fincas. Una cosa que más me sorprende, porque este tipo de hombres como él, a la hora de que llegó el momento del grito de independencia a Barinas, el desprendimiento con el cual ellos actúan, porque bueno, yo lo veo desde mi posición, que para una persona que era esclava o era pardo y no tenía nada, irse a la revolución por la independencia, creo yo que era más fácil que para un hombre que tenía bienes, que tenía esposa, que tenía riquezas,
y sin embargo la decisión de don Cristóbal Mendoza es como si hubiese estado preparado para ese momento. O sea, no sorprendió la noticia del alzamiento de Caracas del 19 de abril, no sorprendió a Cristóbal Mendoza en Barinas. Lo que nos quiere decir que en esos 2 años, desde Bayona, de 1808 hasta el 19 de abril, ellos se comunicaban y había comunicación entre ellos. Cuando digo ellos, me estoy refiriendo a los hermanos Bolívar, a los alias, a esta gente de la provincia, a Juan Germán Rocio, que estaban en contacto. Lamentablemente pues ojalá y pudiéramos tener esos documentos, pero no fue así. Bueno, es una decisión de cabeza, no lo duda. A él sale elegido en ese momento para diputado por San Fernando, pero de inmediato lo nombran primer presidente del triunvirato, y él viene a Caracas y entonces es el primer presidente constitucional de Venezuela. Eso es lo que sabemos, doctora. Mi respeto y alegrías. Discúlpeme que no la había identificado. Es impresionante porque el aporte que hace un hombre como Cristóbal Mendoza desde que llega, y si lo nombran como miembro del triunvirato era porque era un hombre conocido, a pesar de que estaba en la provincia. Entonces eso también es importante. A raíz de eso, bueno, también quiero decir que me causó muchas complicaciones el oír en la casa natal una exposición donde quien expone dice que el primer presidente constitucional fue José Antonio Páez. Entonces uno dice, pero bueno, ¿en qué mundo estamos todavía en una institución? Tenemos que hacer frente a todas estas cosas. Yo soy un combatiente de la búsqueda de la verdad hasta donde pueda. Tenemos que convertirnos en eso. No podemos confundir la República Cuarta con la primera. Y tenemos que tener claridad de qué fue lo que pasó. Fue constitucional porque el Congreso lo nombró como presidente de ese triunvirato. Al año siguiente él se va, ya entrega el triunvirato, se va a Barinas y allí viene el primer destierro porque cae la República. Voy a andar un poquito porque si no, no van a llegar a las 5 de la tarde. Monteverde actúa, avanza Monteverde y él se va a Bogotá por Casanare, por el territorio de los llanos orientales de Colombia, y existen evidencias de que fue amigo y que fue asesor de Camilo Torres, nada más y nada menos el sabio, el presidente del Congreso de esa república ya. Cuando Bolívar viene en la avanzada de 1813, Cristóbal Mendoza se aparece en Cúcuta en febrero. Y yo me pongo a pensar en las cosas, ¿cuál sería la emoción de Bolívar cuando vio llegar a Cristóbal Mendoza a Cúcuta? ¿Cómo serían las conversaciones en las noches? Con la experiencia que tenía, con la necesidad que tenía el Libertador en esos momentos de que aparecieran hombres cultos, razonables, que conocieran las leyes, que fueran buenos administradores. Hacían falta soldados, pero hacían falta hombres de confianza para encargarlos de los aspectos importantes. Y lo encargó de gobernador de Mérida, pero es que los documentos, el documento donde le dicta las instrucciones es un documento para una orden militar, no es un civil. Y por eso entonces ahí se desmantela también esa teoría o esa hipótesis de que Cristóbal Mendoza era un niño bonito, de que era aristócrata y abogado, que no fue a la guerra y que todo esto y que era... No, al contrario. No fue un hombre de caballo y lanza, pero las instrucciones lo dicen todo. Unas instrucciones de un jefe militar, donde le dice que recoja caballos, que acopie víveres, que organice la gente, que revise las armas. Bueno, el gobernador de Mérida en 1813. Y en ese mismo momento, cuando ya la campaña avanza desde Araure y desde La Victoria, Bolívar lo encarga de la gobernación de Caracas. Eso demuestra también la necesidad de ese tipo de personajes y la calidad, la confianza y los méritos que tenía como administrador y como abogado del doctor Cristóbal Mendoza. Estamos en 1803.
Hay una cosa que es bien importante, que es que en Mérida, ya cuando Bolívar llega a Mérida en mayo, en esa campaña, ya Mendoza está en Mérida. Y hay una hipótesis que dice que allí le dieron el primer título, fue el primer lugar donde le dieron el título de libertador a Bolívar. Realmente no hay un documento que lo compruebe, pero sí se dice que la gente gritó, proclamó al libertador en la entrada. Y es muy posible entonces, los que queremos mucho a don Cristóbal, esa es una obra de don Cristóbal, porque él estaba allí y organizó aquello. Y después en Caracas, en octubre, el 14 de octubre creo, es cuando ya se hace la presentación con todas las de la ley. Existe un acta maravillosa donde encabeza Cristóbal Mendoza, de toda la fuerza viva de la ciudad, y existe la respuesta también del libertador en agradecimiento para llevar el título del libertador, que lo acompañó durante tanto tiempo y que fue lo más grande para él. Él dice en muchas oportunidades que el título de libertador es más grande cuando le ofrecían las coronas. Viene Boves con los caballos y sus patas y acaba con la Segunda República y se va al destierro. Él se va a Trinidad. En Trinidad está el año 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y 21. Y uno se pone a pensar, ¿por qué se estuvo tanto? Bueno, yo tengo una hipótesis, porque recordemos que ya surgió Guayana como plataforma de lucha. Bolívar se instala, primero Piar, después Bolívar, año 17, y por la boca del Orinoco y por la Trinidad pasaban todos los barcos que venían con los ingleses, con las armas, con la imprenta, y era que ¿dónde estaba don Cristóbal? Oh, pues estaba activo. Encontramos unos documentos que demuestran que él sirvió de organizador, sirvió de conductor, de llevar mensajes, de traer, y si a él le enviaban documentos para que hiciera por lo posible, por X, Y, Z con Europa. Pasó Juan Germán, que venía de la prisión con su libro en cajones. Yo me imagino el libro de Juan Germán, el triunfo de la libertad sobre el despotismo, publicado en los Estados Unidos en 1817. Esto es una cosa pero admirable. Yo no sé, será que yo lo siento así, pero a mí me parece que esto es único en el año en que estamos, con un libro como ese, que tenemos la dicha de tenerlo. Hay que metérsele para saber la dificultad que tiene en la lectura. Pasó Juan Germán. ¿Y por qué Cristóbal Mendoza no se fue? Bueno, yo creo que no se fue porque era muy prolífico, era muy fértil, y se había casado ya por tercera vez, y doña Gertrudis ya tenía 6 hijos en Trinidad. Y entonces seguramente su condición de buen padre diría, bueno, si me voy a la Angostura voy a entrar en la guerra con esta mujer y este poco niño. Claro, eso es una hipótesis mía. Lo cierto es que él vuelve a Caracas cuando llega la noticia grandiosa de Carabobo. Cuando llega que ganó Carabobo, él inmediatamente arregla maletas y se viene con ese carrao de niños. Viene doña Gertrudis embarazada y nace aquí en Caracas en ese enero de 1822, el otro de sus muchachos. Bueno, aquí en Caracas, bueno, vale, discúlpeme por el tiempo, pero es que tengo que avanzar, pero es que las cartas que escribe, porque él es colaborador del Correo del Orinoco, las cartas que escribe desde Trinidad son, ¿cuál será la palabra, profesor Alejandro? Son guerra, son plomo directo. Eso no es, eso es lo que hay que leerlas. El conocimiento de Cristóbal Mendoza de lo que estaba pasando en la política geomundial, en la geopolítica, es increíble. Conoce al dedo todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, lo comenta. Comenta que hay una cosa impresionante que me sorprende mucho, que él en Buenos Aires, el Congreso quería un príncipe europeo, y él lo comenta y habla sobre la monarquía y la república, las características, las condiciones. Es una clase de civismo, es una clase de republicanismo.
Pero una cosa más sorprendente es cuando llega y comenta en una de esas cartas lo que pasó en Santa Ana de Trujillo, que no lo había entendido todavía, sino a mi manera de pensar, Bolívar y Sucre, porque todos los demás, los militares, dijeron que no, que iba a hacer para allá a mirarle la cara a los españoles, y eso no. Bolívar dijo, no, yo voy, vamos a mirarle la cara a ver qué es lo que tienen, y fue y le miró la cara y firmaron unos tratados a como quiso Sucre. Aquí no pasó lo que pasó con Iturbide en México, que engañaron allá y hubo trampa. Aquí no pasó lo que pasó con San Martín, que era monarquista, que eran liberales. Bolívar era republicano y era claridad y recta en su proceder. Y de eso habla Cristóbal Mendoza en una de las cartas, estando tan lejos, porque Bolívar para el año 21 pues estaba por este lado y ya no fue más para la Angostura. Pero es que encontramos coincidencias del pensamiento y la acción de Bolívar en el sur, en el año 22 y 23, con los papeles que escribe don Cristóbal Mendoza desde Caracas. Cuando él viene a Caracas, funda un periódico que uno se queda sorprendido cuando lo descubrimos, y perdóneme la palabra, no debe ser el término descubrirlo, porque eso ya existía, pero yo, Ubaldo García, lo descubrí. Se llamó El Observador Caraqueño, y hay una publicación donde están todos los facsímiles. Salió durante año y medio. Ese periódico salió aquí en Caracas el 1 de enero de 1824, jueves, y lo llamaban la ametralladora del jueves, así lo llamé yo. En los papeles, en los periódicos, en las notas dice el semanario del jueves. Más de 60, 70 ejemplares, un periódico que no aceptaba ventas de esclavos, artículos de agradecimiento por matrimonio de la aristocracia, no aceptaba, era un periódico para enseñar ciudadanía, para enseñar leyes. Es una de las grandes obras, creo que, si no exagero, las facultades de abogacía en Venezuela deberían de tomarlos para el análisis, para la formación de sus estudiantes, porque 1824 allí dicen cosas que uno las nota que están bien avanzadas. Era un adelantado. 1824, creo que la demostración más grande, doctora Soto, del republicano está en las páginas de ese periódico, y lo tenemos, la obra la tenemos. Eso vale la pena, vale mucho la pena, porque en un periódico de 4 páginas a 2 columnas es mucha la información que llega, que entra. Yo me moriría por tenerlo en físico. Bueno, en adelante viene quizá una de las pruebas más fuertes, que es que a Cristóbal Mendoza lo nombran intendente del departamento de Venezuela, desde Bogotá. Bolívar está en el sur, él es mantuano, se casó con doña Gertrudis, que era hermana de doña Olaya, que era la esposa de Sublet. Estaba dentro de la barriga del monstruo, aquí, dentro de la aristocracia. Y entonces, ¿cómo va a actuar este hombre al lado de Páez, que era el jefe aquí? Bueno, se supone que debería de sumarse entonces a todas las cosas que llevar empieza la separación. Porque recordemos también que desde el primer momento en que se refrendó la Constitución de Cúcuta, la de 1821, que era la que estaba en vigencia, desde ese primer momento los caraqueños se opusieron. Y cuando juraron la Constitución, que era la norma, era lo que se hacía, jurar la Constitución en todas las ciudades, para que se supiera que estaban de acuerdo, aquí en Caracas fue jurada a medias, y se elaboró un documento en donde se le ponían peros a la Constitución apenas en el año 22 en enero. Yo tengo una hipótesis también, que es que para Caracas regresaron mucha gente que habían estado en el extranjero, que eran
aristócratas recalcitrantes que ya como que se ganó la guerra volvieron. Yo no voy a ofender a la memoria de la hermana del Libertador, pero más o menos así como parecida a la hermana del Libertador, a María Antonia, aquel Lander y una cantidad de gente que no tengo en este momento, pero que los identificamos fácilmente, que eran protestantes porque nunca fueron republicanos, porque nunca sintieron, ni estuvieron en la guerra, ni pusieron carne en el asador, y ahora llegaban y fueron los culpables que dieron al traste con la república. Bueno, entonces imaginémonos la figura de un hombre como Cristóbal Mendoza en medio de la jauría, y cómo se comportó. Lo más bueno de todo esto es que tenemos los documentos. Hay una carta de Cristóbal Mendoza. Bueno, Páez, él conversa con Páez y Páez dice que él no va a traicionar al Libertador, la idea, que no, pero es que la presión de los valencianos era muy fuerte, muy grande, y Páez también tenía ya su barbarita y tenía su corazoncito que le gustaba la platica, y entonces terminó, es la verdad, terminó aceptando la propuesta de la Municipalidad de Valencia. Hay un hombre que llamó Fernando Peñalver, que es admirable la posición del civil, y don Cristóbal Mendoza se les paró de frente. Ustedes están fuera de la Constitución, eso no es constitucional. Las municipalidades no tienen la potestad para hacer reformas ni nada por el estilo. Las cartas entre Cristóbal Mendoza y Bolívar, entre Páez y Bolívar, nos dejan muchas cosas para analizar importantes. Pero la posición de Cristóbal Mendoza es una posición firme, determinante. Y llega el momento en que hay que salir, viene el destierro, y su amigo del alma, que era amigo, le firma el pasaporte para salir. Sale por La Guaira y se va a San Tomás. Eso estoy hablando de noviembre de 1826. Ya Bolívar venía por el camino. Hay cartas entre Bolívar y bueno, las que vienen son impresionantes, pero en ese tiempo hay cartas de Mendoza donde no le da recomendaciones a Bolívar, le informa, pero es que hay unos momentos en los que le da órdenes. Entonces uno dice, ¿qué tipo de personaje era Cristóbal Mendoza para Bolívar? Le da órdenes, le dice, apúrese, que la patria lo necesita, véngase, aquí lo estamos necesitando. Entonces, uno dice, bueno, este hombre, ¿quién era? Cristóbal Mendoza, un hombre de mucho peso y con mucha claridad. Sale al destierro y llega Bolívar, y Bolívar lo manda a llamar inmediatamente. Hay una narración que, bueno, cuando entra a Caracas, le dan las banderas a Bolívar, la bandera de la constancia, la bandera de la resistencia, la bandera del valor de tal, y allí viene la probidad, y él toma la bandera de la probidad y la ofrece públicamente a don Cristóbal Mendoza. Allí estaba su hijo Eugenio. Eugenio era de la primera esposa de Barinas y es quien recibe, él ya era, como decir, un miembro del ejército, de la milicia, recibe la bandera. Después llega y lo instalan de nuevo en la intendencia. Páez lo había sacado y Páez lo reengancha. Viene después ese par de años hay muchas cosas importantes. Viene la Convención de Ocaña, las cartas son abundantes en detalles políticos, en detalles de organización republicana y en detalles del alma y del corazón de los hombres, que les confieso que era una amistad que rayaba en el amor. Hay expresiones allí que solamente nosotros que sabemos, bueno, uno que sabe no le da malas interpretaciones, pero son expresiones que ya no se acostumbran, pero eran una amistad enormemente grande. Él le informa de todo lo que está aconteciendo. Yo digo que cuando Bolívar se fue en julio de 1827 de nuevo, pues ya se retiró de Caracas, don Cristóbal Mendoza se quedó de entre toda la gente en una soledad pero muy grande, porque
sabía que eso volvía, incluso él lo adivina en alguna carta, él lo adivina. Efectivamente, él enferma, a don Cristóbal le dio un cáncer de garganta, porque era fumador empedernido, y murió. Y hay las notas de las cartas de Sublet donde le dice a Bolívar, está enfermo don Cristóbal, y le comenta. Después en la otra le dice, no se mejora don Cristóbal y tal. Así uno puede seguirle las cartas de Sublet con Bolívar, que Sublet era el amigo, el más familiar, hasta que muere el 8 de febrero de 1829. Él había nacido el 23 de junio, que es el Día del Abogado, el 23 de junio de 1772. A él le dedican después el honor de ser el patrón de los abogados. Nosotros hicimos el seguimiento a una propuesta que se hizo en la Asamblea Nacional, no sé si ustedes saben, para cambiar el nombre del Día del Abogado en Venezuela. Tristemente, a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque yo cuando leí de aquello, como estábamos con don Cristóbal, yo dije, pero ¿por qué quieren quitar a don Cristóbal Mendoza de ese día? ¿Qué fue lo que hizo Cristóbal Mendoza? No, pues no era nada lo que había hecho, simplemente que había otro acontecimiento que creían unos magistrados de Valencia y de Guárico, creían que había ocurrido, que era que le habían dado un título de abogado al Libertador en la Universidad de San Marcos. Mi amigo, el arquitecto Eduardo Zambrano, y mi persona hicimos una investigación de varios meses, inclusive fuimos electrónicamente a la universidad para preguntar, a solicitar, y no es verdad que le dieron un título al Libertador en la Universidad de San Marcos, lo llevaron para cepillarle la espalda. El monstruo aristocrático de la Universidad de San Marcos llevó a Bolívar y le hicieron un agasajo, un recibimiento, y después alguien dijo que le habían dado un título, y después alguien agregó que era que lo habían examinado y que había sacado puro 20 y que había salido muy bien, porque una mentira repetida se acerca a la verdad. Y gracias a Dios que la Asamblea Nacional nos oyó y no metieron la pata, perdónenme la palabra, con esto que me parecía una cosa bien grave. Bueno, ya para cerrar, quiero también que sepan que en el año en que el Panteón Nacional fue decretado como Panteón Nacional, la iglesia de la Trinidad, en tiempos de Guzmán hizo los decretos, el presidente Guzmán Blanco hizo los decretos para instalar llevaron los restos del Libertador, pero él también emitió un decreto, y lo tenemos, existe el decreto, en donde la Presidencia de la República dice que en el Panteón Nacional deberían de estar fulano y fulano y fulano y fulano. Se atreven a hacer una lista de próceres. Hay como 100 generales, hay como 80 coroneles y hay como 80 personas eminentes, civiles, que considera que hicieron un gran papel en la independencia y que deberían de estar allí. Bueno, el doctor Cristóbal Mendoza está entre los primeros y es un decreto. Entonces nosotros desde Trujillo, yo quiero pedir disculpas si he sido muy largo esto, pero faltan muchas cosas por decir, y desde Trujillo aspiramos a que se salde la deuda con Cristóbal Mendoza. A él lo enterraron aquí en una iglesia, tenemos el acta de enterramiento, el lugar, pero esa iglesia sufrió males en un terremoto y después fue destruida para hacer el teatro municipal, creo, es el mismo lugar donde está el teatro municipal, y los restos de Cristóbal Mendoza se perdieron. Pero ya sabemos que se pueden y se están llevando restos simbólicamente, por lo tanto, desde Trujillo aspiramos a eso. Y también, otra de las tareas que tenemos, profesor Alejandro y los oyentes, profesor Hurtado, es que visualicemos al doctor Cristóbal Mendoza en Venezuela, que hagamos lo posible por llevarlo a la televisión, en los periódicos, ojalá y publicáramos libros, ojalá y hiciéramos foros en todos los estados, entusiasmar al colegio de abogados, que al fin y al cabo es su patrón, entusiasmarlo para que
para que entren en esa tarea de cumplir con la deuda del doctor Cristóbal Mendoza. Dios les pague. Muchas gracias. Bueno, ahora contaremos con las palabras del historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López. Sí, muy buenos días. Saludos, profesor Omar. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, profesor, a Valquiria, porque esta actividad la hicimos en conjunto, la Cátedra Bolívar 21 y la Cátedra de la Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. Hemos unido esfuerzos precisamente con esta causa, importante causa, que lidera el profesor Ubaldo por Cristóbal Mendoza. Gracias, profesor, por sus palabras, por su investigación. Nos conocemos desde el año 2020, cuando se conmemoró el bicentenario de la firma de los tratados del armisticio en Trujillo, y en adelante, bueno, hemos hecho un trabajo sobre todo de divulgación, y ahora el trabajo político de reivindicación, el trabajo político de dignificación. De eso se trata también el proceso de cambios que vive el país, y de eso se trata también la puesta en práctica de la historia insurgente. Cómo unimos esfuerzos, no solamente para la divulgación, sino para desarrollar acciones concretas que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con la valoración de nuestro patrimonio y sobre todo la visibilización. Juan Germán Rocio y Cristóbal Mendoza comparten precisamente, lamentablemente, esa invisibilización, ¿no? En una historiografía que ha tenido como mucha fuerza el ámbito militar, y también se olvida un poco esas contribuciones. Juan Germán Rocio también fue un perfil militar, fue vicepresidente de la República de Colombia, y esas comunicaciones que sostienen él y el Libertador nos hablan de una conciencia distinta, no es nada más un intelectual o un hombre de leyes. Y saber que el Libertador y la causa patriota contaba con hombres, con personas con este perfil, nos dan una perspectiva muchísimo más amplia de lo que significaba la guerra y lo que significaba la contribución en ese momento, porque era un momento de construcción completa. Nos queda a nosotros, sobre todo, seguir entonces los pasos que demanda este proceso de llevada de Cristóbal Mendoza al Panteón. Es una tarea que se ha convertido gustosamente en una tarea habitual. Toda la red de Historia, Memoria y Patrimonio, las instituciones, la plataforma de la Historia, la Memoria y Patrimonio del país, parte de sus tareas es esa: ayudar a la organización, impulsar, visibilizar, porque así como está Cristóbal Mendoza en Trujillo, en casi todos los estados del país hay un hombre, una mujer destacado que merece estar en el Panteón Nacional. Nos han dicho ya las compañeras y el compañero del Panteón Nacional que ya no cabe gente, literalmente, ¿no? Ha sido un proceso intenso de incorporación, de visibilización, que incluso obliga, muchos han pensado en las propuestas de panteones regionales, incluso eso se ha escuchado y se ha planteado en muchísimas ocasiones, porque en el proceso de valoración de la historia no solamente queda la historia central, sino también la historia regional. ¿Cuántos hombres y mujeres en todas las regiones no están que merecen ser recordados y merecen ser valorados? Bueno, sin más que agregar, esta cátedra de hoy, dedicada a Cristóbal Mendoza, es un punto importante para el desarrollo de las políticas de memoria del país. Es un punto importante que nos convoca, y bueno, nosotros estamos sumando todos los esfuerzos posibles en este gran movimiento de la historia insurgente que ha llamado al presidente Nicolás Maduro, en este gran colectivo de trabajo que no solamente viene de las universidades, viene de las escuelas, viene de los liceos, viene de las comunidades. Y escuchar a Ubaldo con la pasión, con la entrega que sabemos que lo caracteriza, y que sabemos que pronto estará encabezando esta comisión aquí en el Panteón, y lo estaremos acompañando para llevar a Cristóbal Mendoza al Panteón. Muchas gracias, muchísimas gracias, Ubaldo, a todas y todos, saludos y feliz día.